Pues bien, para los que no me conocen, mi nombre es Eleazar Álvarez. Creo que ya pronto con muchos de ustedes hayamos tenido la oportunidad de compartir, ¿cierto? Bien, para los que no, pues un amigo más de ustedes. Soy licenciado en Ciencias Naturales, especialista en procesos pedagógicos y con estudios de maestría en Educación de la Universidad del Norte, egresado de la Universidad del Magdalena del programa de Ciencias Naturales. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes un rato sobre otro tema de mucha importancia para ustedes dentro de su carrera profesional, dentro de la labor que desarrollan. Hoy estaremos hablando de los derechos básicos de aprendizaje. Los derechos básicos de aprendizaje, algo novedoso que tenemos en el país y que gracias al actual gobierno pues han llegado, y ojalá que hayan llegado para producir resultados positivos, que es lo que todos deseamos, ¿verdad? El Estado o el gobierno ha establecido diversas estrategias, todas ellas apuntando hacia el mejoramiento de la calidad educativa, ¿cierto? Pero desafortunadamente, pues, no todas esas estrategias han dado los resultados que todos hemos anhelado, no ha sido posible. Continuamos como un país rezagado en educación, evidenciado en los bajos rendimientos, en los bajos puntajes, que hemos obtenido en las pruebas internacionales. Ejemplo, en la prueba PISA, ¿cierto? Saben ustedes que Colombia sigue ocupando los últimos lugares en la prueba internacional PISA, que mide las competencias de los estudiantes en matemáticas, en lenguajes y en ciencia. Pues bien, afortunadamente pues se buscan estrategias. Afortunadamente el Estado ha mostrado interés, y bien, porque se está dejando ya la prioridad no exclusivamente en lo que tiene que ver con cobertura, sino que también se le está apuntando al tema de la calidad, que es lo que siempre hemos querido, ¿verdad? De que no solamente el énfasis sea ampliar cobertura, llenar las aulas, sino que esta vez también estemos hablando de calidad. ¿Quiénes quieren la calidad? ¿Quiénes la necesitan? Todos, ¿cierto? Los padres de familia, los estudiantes, los profesores, toda la comunidad está interesado en que Colombia sea un país con una alta calidad en su educación. Bien, los derechos básicos de aprendizaje surgen como algo novedoso ahorita en este país, pero todo tiene su origen desde los lineamientos curriculares. ¿Se acuerdan de este documento que expidió el gobierno hace algunos años? ¿Cierto? Pero que gracias a los lineamientos curriculares, pues, se dio las orientaciones, los ejes básicos sobre los cuales tendría que apuntar la enseñanza en Colombia, ¿cierto? Pero no ha sido suficiente el trabajo con los lineamientos. Y entonces se le apuntó a un tema más específico. Y luego de los lineamientos vinieron los ¿qué? Los estándares de competencias, ¿qué? Los estándares de competencias básicas, ¿cierto? Que salieron en lenguaje, en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, luego salieron los de inglés, ¿cierto? Y que ya en otros encuentros pues hemos tenido la oportunidad de conversar bastante sobre eso. Bien, ¿qué pasó con los estándares? ¿Qué ha pasado con los estándares?
Bueno, hoy día podríamos decir que ya los estándares han cumplido quizá una mayoría de edad y que tal vez necesitan un replanteamiento, dicho por algunos especialistas. Pero en fin, los estándares son unos referentes. ¿Son unos referentes para qué? Para saber cuáles son las competencias mínimas que debe tener todo estudiante en Colombia, ¿cierto? Y que vinieron organizados por conjuntos de grados. Recordemos, tuvimos estándares que vinieron desde primero a tercero. ¿Se acuerdan, verdad? Luego de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a undécimo. ¿Se acuerdan? Y que el docente tenía la oportunidad de aprovechar estos 3 años para desarrollar en el estudiante un grupo de competencias establecidos allí. Para el caso de los grados primero a tercero, y en cuarto a quinto tenía estos 2 años y así hasta llegar a grado 11. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Tuvimos lineamientos, tenemos estándares, pero ¿qué pasa con la calidad de la educación? ¿Ya? ¿Qué pasa con el desarrollo de competencias? Aún seguimos por debajo de los desempeños internacionales, ¿cierto? Aún hay países que sus estudiantes demuestran que tienen mejores competencias que los nuestros, ¿cierto? Bien, entonces, dentro de ese grupo de estrategias surgen los derechos básicos de aprendizaje. Me decía un profe, me decía un profesor en una capacitación, profe, ¿significa entonces que los estándares quedaron abolidos? Pues no, la respuesta es no. Antes, por el contrario, los derechos básicos de aprendizaje están afianzando o especificando, siendo más precisos, más detallados, de cuáles son esos aprendizajes que los estándares nos están exigiendo. Es decir, que esta es una herramienta derivada de los estándares. Estos estándares, estos derechos básicos, pues están recién publicados por el Ministerio de Educación Nacional y nosotros, la Fundación Club Juvenil del Sur, pues siempre interesados en mantenernos allí actualizados y a tono con las políticas del Estado, pues hoy los hemos querido traer acá a ustedes para que ustedes los conozcan, ¿ya? Para que ustedes ya comiencen a dar manejo, comiencen a indagar bien sobre estos estándares y comiencen a tener dominio sobre ellos, sobre estos derechos básicos. Entonces, ahí se los hemos entregado a ustedes. Están desde grado primero hasta grado 11. Allí en medio impreso le hemos hecho entrega a ustedes de primero a quinto. De primero a quinto los tienen todos ustedes allí. Bien, pero entonces, profe, ¿qué son los derechos? ¿Cómo así que ellos no reemplazan a los estándares? Ok, entonces, ¿qué dice el Ministerio de Educación Nacional? Dice que los derechos básicos de aprendizaje son un conjunto de saberes y habilidades. Y se los define así, un conjunto de saberes y habilidades. Estos saberes, ¿a qué hace referencia? Está haciendo referencia al conocimiento. Está haciendo referencia este documento, esta herramienta,
que hay un conjunto de conocimientos y de habilidades a los cuales el niño tiene derecho. Y que nosotros como responsables de su educación tenemos que garantizarle esos derechos. Un conjunto de saberes y habilidades fundamentales que orientan a la comunidad educativa acerca de lo que se espera y que cada estudiante aprenda al finalizar cada grado. A diferencia de los estándares que definían en términos generales para conjuntos de grado, los derechos básicos no van a estar establecidos por conjunto de grado, sino de manera específica para cada grado en particular. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos derechos básicos de aprendizaje para primero, para segundo, para tercero, hasta el grado 11. No hay para preescolar. Y los tenemos en dos áreas, en matemáticas y en lenguaje. Bien, pues, pero entonces, profe, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve este documento? Para tener bien claro qué es lo que un estudiante, cuáles son los saberes y las habilidades que un estudiante debe tener al finalizar el año. De manera muy específica. Para eso sirven, para saber cuáles son los saberes, cuáles son las habilidades que un estudiante debe tener al finalizar el respectivo año escolar. Y entonces, profe, ya entendí. Entonces, los derechos básicos de aprendizaje son el plan de asignatura. Se estarán preguntando algunos de ustedes o estarán afirmando. Pues no. Los derechos básicos de aprendizaje no son el plan de asignatura, no son el plan de área, no son el plan curricular, no es la lista de temas, no son un listado de ejercicios matemáticos o de actividades en lenguaje que tiene el estudiante que desarrollar. No es la cartilla que los alumnos van a diligenciar, ¿cierto? ¿Qué vienen siendo? El conocimiento que el niño debe adquirir durante el respectivo año. Entonces, siendo así, pues resulta más fácil que nosotros como protagonistas y con toda la responsabilidad que tenemos sobre el aprendizaje, pues puede resultar para nosotros más fácil desarrollar nuestra tarea. ¿Por qué? Porque podemos, al momento de planear nuestras actividades, apuntarlas de manera específica hacia el logro de un objetivo. Cada derecho de esto, entonces, se nos va a convertir en nuestros grandes objetivos pedagógicos para con el estudiante, ¿cierto? Para con el estudiante. Bien, pregunta hasta el momento. Muy bien. Entonces, pues por acá nos dice el ministerio que los derechos básicos de aprendizaje son una selección de saberes clave que indica lo que los estudiantes deben aprender en cada grado, desde primero hasta 11. Eso está clarito, ¿verdad? ¿En cuáles áreas? Matemática y lenguaje, ¿cierto? Muy bien. ¿Dan cuenta del desarrollo progresivo? ¿Perdón? No, tenemos en esas dos áreas. Porque nosotros sabemos que son las dos áreas, cierto, son áreas fundamentales que es donde más se exige el desarrollo de competencias, ¿cierto? Muy bien. Entonces los estándares son referentes para la planeación. ¿Serán referentes para la planeación? Claro. ¿Por qué? Porque si ya yo ahora voy a preparar una clase, voy a planear una clase, ya sé hacia dónde va dirigida. Si yo voy a planear un proyecto pedagógico transversal, ejemplo, entonces ya tengo claro hacia dónde apuntar los objetivos, las metas, ¿sí o no?
¿Hacia quién están dirigidos estos estándares? ¿Hacia quién creen ustedes que están dirigidos? En primer lugar, ¿a quién? A los estudiantes, ¿cierto? Al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque va a permitir que el estudiante sepa cuáles son los mínimos de aprendizaje que él deberá desarrollar durante el año escolar o el grado escolar correspondiente, ¿cierto? ¿Hacia quién más va dirigido? A ver. ¿A los estudiantes? ¿Quién más? Por supuesto a nosotros, ¿verdad? Para saber cómo podemos aplicar. Para nosotros. ¿Y qué provecho podemos sacarle? Para la planeación, para la evaluación, ¿cierto? ¿Hacia quién más va dirigido? Al estudiante, a los profes, al padre de familia, ¿sí o no? Nosotros como padres de familia, ¿no creen ustedes que es interesante? Asumamos el rol de padre de familia, olvidémonos por un ratico que somos profesores, hagamos el cargo que aquí estamos en una reunión y ustedes todos son padres de familia, no son docentes. ¿No creen ustedes, señores padres de familia, que es importante que ustedes conozcan cuáles son los conocimientos y cuáles son las habilidades que sus hijos deben desarrollar en el colegio? Eso va a permitir a ustedes, señores padres de familia, hacer un diagnóstico y también de evaluar cómo va el proceso de aprendizaje de sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué más les permite evaluar? El aprendizaje de sus hijos, ¿y qué más? Evaluar la eficiencia o el desempeño del docente, ¿verdad? Ok, ahora regresemos otra vez a nuestro rol de docente. Ojo, ustedes lo dijeron, el padre de familia podrá hacer uso para evaluar. En charlas pasadas, los que estuvieron conmigo en algunas charlas anteriores, veíamos cuando hablábamos de evaluación que el docente también es evaluado por el padre de familia, ¿verdad? Y nosotros a veces no caíamos en cuenta. Pues claro que nos están evaluando. ¿O acaso ustedes no han escuchado expresiones tales como el año entrante mi hijo no lo pongo con ese profesor? ¿Cierto? ¿Por qué toma esa decisión el padre de familia? Porque ya él evaluó al docente, ¿cierto? Y él ya tiene un criterio sobre el desempeño del docente. ¿Qué tomó como referente o como criterio? El avance del niño. Es que mi hijo cuando llegó allá sabía tal y tal cosa y ahora sabe menos. O en el mejor de los casos, también hemos encontrado comentarios de padres de familia que dicen, yo el año entrante vuelvo y pongo a mi hijo con ese profe, es que ese profe sí enseña. Mi hijo ha aprendido lo que no había aprendido en años anteriores, lo aprendió este año con ese profe. Inclusive, hay profes que los cambian de jornada, hay profes que los cambian de colegio y a donde va el profe, allá va el alumno. Porque la mamá allá lo lleva. ¿Por qué? Porque es que el padre de familia ha evaluado a ese docente. ¿Sí o no? Entonces, como esto está dirigido hacia los padres de familia, entonces los padres de familia también podrán hacer una evaluación. Claro, y es fácil, el padre de familia toma el listado de aprendizajes y de habilidades que debe tener el niño y él va midiendo. Pero mi hijo ciertamente lo logró esto y logró este otro aprendizaje. Y va a decir, va a poder determinar el avance que tuvo ese estudiante con el trabajo que realizó determinado docente, ¿verdad? Entonces, mis queridos colegas, ¿cuál es la idea de esto? De que nuestros estudiantes, los estudiantes que están siendo beneficiarios ahorita de la Fundación Club Juvenil del Sur, pues ya, desde ya, estén
centrado el aprendizaje enmarcado dentro de estos derechos básicos con la orientación de ustedes. Con la orientación de ustedes y que ustedes también pues puedan desde ya identificarse con este conjunto de saberes y este conjunto de habilidades. ¿Ya? ¿Para qué? Para mejorar nuestro desempeño, para que nuestros estudiantes desarrollen más y mejores competencias, ¿sí o no? Entonces, yo los invito a que revisemos los de matemáticas. Abramos el cuadernillo de matemáticas, de los derechos básicos en matemáticas, y revisemos en el grado primero, el derecho 1, el número 1, para tomarlo como ejemplo. Y que alguien me ayude y lo lea, nos haga el favor y lo lea en voz alta. ¿Quién lo va a leer? Eso. Sabe contar de 0 a 99. ¿Qué nos están diciendo? Que ese estudiante que está haciendo primero, cuando él finalice primero, él debe saber contar de 0 a 99. Profe, esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito. Cada niño de eso es un objetivo nuestro. ¿Ya? Vamos por parte. Vamos por parte. ¿Cierto? Sabe contar porque la forma correcta de leer estos derechos básicos es así, por partecitas. Por partecitas, es la gran recomendación que les doy. Sabe contar de 0 a 99, es lo primero. Pero la profe tiene razón. No solamente eso, sino... No, pero lean, ahí dice textualmente. ¿Qué dice? También contar de 2 en 2. De 10 en 10. ¿Qué más? Correcto. Es decir, que el niño, si observó este símbolo, él inmediatamente lo relacione con esta palabra. O el caso contrario, si él vio esta palabra, que él inmediatamente la relacione con este número, ¿cierto? ¿Ya? Ok. Pero aquí dice, saber escribir los números del 0 al 9 con letras. Ejemplo, entiende que 7 es 7 cuando lo escribe. O sea, conocer los números del 0 al 9. Ahora, contar del 1 al 99 es seguir la secuencia. O sea, que el niño tenga la habilidad de seguir secuencias. Pero ya de conocerlo y de escribirlo y de conocerlo del 1 al 9. Correcto. Entonces, fíjense, por eso ahorita le... Bien, estamos en el primerito apenas. Miren, presten atención. Entonces, la manera más recomendable es que lo vayan desglosando por partes, ¿ya? Porque si lo leemos como un todo, pues podríamos dejar cositas sin tener en cuenta, ¿cierto? Bien, leamos otro. El segundo puede ser. Alguien que lo... ¿Cuántos elementos hay en una colección de menos de 100 elementos? Si le dan un número, sabe cuál va antes y cuál va después. Por ejemplo, antes de 60 va 59 y después de 60 va 61. Muy bien. Entonces, profes, si ven que ahí está de manera explícita, está indicado los saberes, las habilidades, ¿cierto? Son una gran ayuda. Pero ¿qué es lo importante de esto? Tener en cuenta que son derivados de los estándares. Por tanto, hay una
sincronización de lo evaluado por el ICFES en las pruebas saber y lo que ustedes deben enseñar y desarrollar en sus estudiantes. ¿Cierto? Para evitar que haya choques, porque muchas veces se ha encontrado de que el niño recibe una preparación y cuando llega a presentarse al examen saber, pues hay un choque porque el niño asocia que lo que encontró en la prueba saber, él nunca lo había trabajado con el profe, ¿cierto? Entonces, desde luego que aquí hay una guía que les va a servir a ustedes para planear sus actividades académicas. Muy bien, pero profes, ahorita hacíamos un ejercicio de matemáticas en el grado cuarto, con su permiso, señor, qué pena. En el grado cuarto, el número 5. A ver, que alguien nos haga el favor y lo lea. Fracciones equivalentes. Las identifica, ¿verdad? Identifica y simplifica fracciones. Aquí hay dos competencias claramente marcadas: identificar y simplificar. ¿Identificar qué? Fracciones equivalentes. Profe, revisando, caramba, ¿será que yo sé que es una fracción equivalente? ¿O será que yo sé simplificar fracciones? ¿Qué significa eso? De que también van a ser un referente estos derechos básicos para que yo como docente también haga una autoevaluación y diagnostique posibles aprendizajes que el docente también los deba desarrollar o en el mejor de los casos recordar, ¿verdad? Porque, profe, si tú como profe o si yo como profe no sé qué es una fracción equivalente, entonces, ¿cómo voy a pretender que mi estudiante las identifique cuando ni yo las identifico? Entonces, también se constituye esto en una invitación a que yo revise mis saberes, ¿sí o no? Yo debo revisar mis saberes, ¿cierto? Y eso hay que hacerlo de manera permanente. Profe, ¿simplificas fracciones? Si yo no sé simplificar fracciones, espectacular. Ya encontré allí un aspecto que yo tengo que mejorar y es revisar mis saberes sobre simplificación de fracciones. Pues obviamente para poder enseñar a que mis estudiantes, cuando finalice el grado cuarto, ellos sepan simplificar. Porque si yo no sé, ellos menos. ¿Sí o no? Profe, qué pena, pero es que eso le toca al profesor de matemática. Oye, ¿acaso el niño es profesor de matemática? ¿Acaso el niño es profesor de matemática? ¿Acaso el niño está estudiando licenciatura contigo? Y si ese niño de 9 o de 10 años, usted le exige que él sepa simplificar fracciones, usted también tiene que saberlo, obviamente, es lo más elemental, es lo más lógico, ¿verdad? Entonces también este documento es una invitación a que nosotros actualicemos, revisemos nuestros saberes, porque puede ser que sí. Lo que también nos estaría obligando a que de pronto en algún momento le hacíamos trampita al plan de estudio. Cuando llegamos a fracciones, me lo brincaba.
Sí, es verdad, me lo brincaba. Profe, no lo podemos hacer. Porque si yo, como yo no sé simplificar fracciones, y yo me brinco el temita, ahí entonces el niño, ¿qué ocurre? Que hoy, si lo hacemos, le estamos violando al niño su derecho al aprendizaje. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Profe, igualmente los invito a que revisemos los de lenguaje. Díganos el grado y qué número es. Lenguaje del grado 1. Grado 1, ¿y qué número es? Primer punto. El primer derecho. Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. Por ejemplo, A, B. Ok. Ojo, que está diciendo aquí la competencia, que es ¿cuál? Está dando la acción. Identificar. Vea, este verbo es clave. Porque muchas veces atendemos más no a la acción, sino que estamos atendiendo más al tema que aparece allí. ¿Cierto? ¿Identifica qué? Sonidos. Profe, aquí hay dos componentes. Aquí está la temática y aquí está la acción. Esto te va a determinar la competencia. Entonces nosotros no podemos tapar esto y mirar nada más. Ah, los sonidos, me toca darle los sonidos al niño. Sí, te toca darle los sonidos. ¿Pero para qué? ¿Para qué te toca darle? Claro que necesitamos que el niño desarrolle esta acción. Esto es una acción de pensamiento. ¿Ya? Ok, entonces, que identifique sonidos. Pongamos al niño a que haga el sonido. Muchas veces no le damos importancia al hecho de que el niño diga el sonido de la P o de la M, por ejemplo, y no lo ponemos a que practique, y porque eso nos parece que es de poca importancia. ¿Cierto? En ese caso tiene que identificarlos y pronunciarlos. Por supuesto. Claro. Entonces, de tal manera que cuando él lo oiga, él inmediatamente lo está identificando. Ah, ese es el sonido de la P. Y obviamente que él también debe hacer el ejercicio de pronunciarlo, ¿ya? Ok. Muy bien. Bueno, sigamos. Identificar el sonido de la letra A y B. El segundo punto. Leamos otro. El segundo punto dice, reconoce todas las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, A mayúscula y minúscula, B mayúscula y minúscula, C mayúscula y minúscula, D mayúscula y minúscula, E mayúscula y minúscula, F mayúscula y minúscula. Muy bien. Muchas veces no le damos importancia a la diferenciación. No, que el estudiante identifique la letra, pero no le damos importancia si él identifica la mayúscula con la minúscula. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que eso es un elemento clave dentro del desarrollo de las competencias del niño. Muy bien, profe, entonces al igual que lo que veíamos en matemática, pues también el lenguaje nos va a servir para orientar, para identificarnos posibles fallos en nuestro saber. ¿Por qué? Obviamente los maestros no nos la sabemos toda, eso sí está clarito, ¿verdad? Pero sí, como profesionales de la educación, estamos obligados y tenemos la capacidad para estar retroalimentando nuestro saber. Es una de nuestras herramientas de trabajo, ¿sí o no? Una de las herramientas de trabajo más fuertes que tenemos, ¿cuál es? Nuestro conocimiento, ¿cierto? Nuestro conocimiento. Nosotros optamos esta carrera, optamos por escoger esta profesión porque sentimos que nosotros teníamos conocimiento para dárselo a nuestros estudiantes. Y no solamente darles, sino acompañarles a ellos en el desarrollo de sus saberes. ¿Ya? Entonces, queridos profes, pues también es una bonita oportunidad pues para que nosotros reforcemos, retroalimentemos
nuestro conocimiento, nuestro saber. ¿Por qué? Porque ahora con los aprendizajes básicos tendremos la oportunidad de ir chequeando dónde somos fuertes y dónde debemos mejorar.